buenas noches, Dios les bendiga, amados hermanos. Bienvenidos a este tiempo maravilloso que tenemos los miércoles a las 7:30 de la noche. Este tiempo de servicio, de adoración, de servicio de encuentro, de unión a través de estos medios virtuales, un servicio de principios espirituales. Que todos los miércoles a las 7:30 de la noche tenemos la oportunidad de reunirnos a través de este medio. Estamos llegando al final de un proceso de estudio que hemos tenido con el libro de Génesis y hoy es un día muy especial, mis hermanos, porque hoy podemos cerrar ese círculo maravilloso que Dios nos ha permitido estudiar de alguna manera, encontrando sus principios espirituales de vida. Le doy la bienvenida a este tiempo maravilloso, sea usted bienvenido a este tiempo de servicios espirituales donde Dios nos da la oportunidad de crecer, de avanzar, de buscar cada día más de su presencia. Así que maravilloso es Dios quien nos permite encontrarnos en esta noche, en esta oportunidad. Un saludo a todos los que nos ven desde diferentes lugares del mundo, desde Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, ahí subiendo, tal vez nos ven en Bolivia, en Ecuador, en Venezuela, en Colombia, en Perú, en Panamá, bueno, y ahí seguimos por Centroamérica, tal vez nos ven desde Costa Rica, desde República Dominicana, Puerto Rico, tal vez nos ven por allá mis hermanos en Nicaragua, en Honduras, en El Salvador, en Guatemala, y mis hermanos mexicanos tal vez también nos ven desde sus hogares. Pero principalmente un saludo a todos ustedes, mis hermanos, que nos ven acá en Estados Unidos, desde cualquier estado, y acá en nuestro estado de Alabama, en el condado de Tuscaloosa, en las ciudades que hacen parte de nuestros alrededores. Un saludo a todos nuestros hermanos de Gordon, en Monville, en Cottonville, a todos nuestros hermanos en Duncanville, en la ciudad de Tuscaloosa, aquí en nuestra ciudad de Norfolk. Con mucho amor y con mucho cariño transmitimos este tiempo de servicio de principios espirituales acá desde su iglesia wesleyana Príncipe de Paz. Lo hacemos con amor, lo hacemos con pasión por Jesús. Vamos, mis hermanos, a orar. Vamos a tener unos minutos de oración, así que le animo, allá usted en su casa, en su hogar, dispóngase. Vamos a orar, vamos a buscar la presencia del Señor. Aliste su Biblia, aliste su corazón, aliste su atención, sus oídos y sus ojos, para que Dios nos hable hoy, en esta noche, a través de su palabra. Bendito buen Dios y Padre Celestial, te damos gracias por esta hermosa oportunidad que tú nos brindas, Señor, en esta noche, para reunirnos delante de ti, para hablarte, Señor, para conocerte más, para aprender más de ti, para encontrarnos con esa verdad maravillosa que tú tienes en nuestras vidas y en nuestros corazones. Bendito Rey y Padre Celestial, Señor, te rogamos y te suplicamos que tú seas propicio en esta hora, ayudando cada hermano, cada hermana, cada persona que nos ve, Señor, cerrando este tiempo de bendición, Señor, ayudando a que todos aquellos, Señor, que te conocen, te busquen, Señor, con alegría, con gozo, que todos aquellos, Señor, que sabemos que tú eres real, que tú eres nuestro Dios, que tú eres el Dios verdadero, el único y soberano Salvador, que tú eres nuestro Señor, nuestro Rey, Padre, podamos acercarnos confiadamente a ti en esta noche. Padre, oramos por todas las peticiones que llegan a nuestra iglesia. Oramos por todos los hermanos que se encuentran en salud, en enfermedad. Oramos por aquellos que están pasando por un problema, una situación difícil en sus cuerpos. Padre, para que tú les ayudes, para que tú les sanes, para que tú les levantes, para que tú les sostengas, Padre. Señor, te damos gracias por aquellos hermanos, Señor, que están, Señor, perseverando en esa búsqueda espiritual contigo, Señor. Aquellos que tienen esos procesos personales contigo, donde tú estás fortaleciendo su fe, animándoles, ayudándoles a encontrarse con esa realidad que eres tú, Señor. Obra, Señor, en cada hermano, cada hermana, cada situación, cada problema que haya, Señor, es una oportunidad para que tú te glorifiques, Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendito Dios, te damos gracias por tu amor, gracias por tu bondad. Gracias por el privilegio tan grande que podemos tener de encontrarnos todos los días. A esta hora, Señor, Padre amado, contigo. No importa si hay o no hay un servicio, si hay o no hay una transmisión, Señor, siempre podemos, Señor, encontrarte a través de la oración. Siempre podemos encontrarte a través de estos tiempos de oración, Padre Santo. Ayuda a mis hermanos a unirse en oración a ti todos los días de su vida, Padre, y que seas tú quien nos dé el aliento, el soporte y la vida, Señor.
Padre amado, ahora quedamos en tus manos para que tu palabra nos aliente, nos alimente, para que seas tú quien nos fortalezca y nos lleve, Señor, al entendimiento y a la sabiduría de tu palabra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, damos gracias al Señor. Él es el que nos tiene reunidos en esta noche a través de estos medios virtuales, a través de nuestra página de Facebook Pasión por Jesús, a través de nuestro canal de YouTube Pasión por Jesús. Desde su iglesia wesleyana acá estamos transmitiendo con mucho amor, con mucho cariño, para que usted se acerque cada día más a Dios. Como ustedes recordarán, los hermanos que vienen conectándose todos los miércoles, hemos venido estudiando el libro de Génesis. Llevamos ya prácticamente 3 años en esta búsqueda, 2 años larguitos, pero que ya nos llevaron al capítulo número 50, donde hace 8 días vamos a leer desde el verso 21. Que dice: ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Qué maravilloso es Dios, mis hermanos. Vemos acá la historia, acá podemos hacer una recapitulación de todo lo que hemos visto a través de este proceso. Vemos cómo el libro de Génesis nos muestra que la vida de José fue de gran importancia. La vida de José marcó un alto en el caminar de esos patriarcas: Abraham, Isaac, Jacob, luego conocido como Israel. Y es en José donde ya se agrupa el pueblo, donde José los salva del hambre que venía para la humanidad. Llegan a Egipto y allá se empiezan a convertir en un pueblo. Llegaron 70 y algo de personas, y pasó el tiempo. Vimos hace 8 días, hace 15 días, la muerte de Israel. Vimos cómo se fue enterrado, y ahora cómo sus hermanos, hace 8 días vimos, ahora tenían temor de José. ¿Qué nos hará José? ¿Cómo será el corazón de José ahora que mi padre ha muerto? Pero José, tipología de Cristo, muestra su amor, su misericordia, y les dice: yo no voy a hacer nada malo con ustedes. Yo no quiero eso. Él lloró porque le causó dolor lo que pasó. Él les dice, y ahí fue donde estábamos leyendo ahorita, Él les dice: mire, no tengan miedo. Eso es lo que nosotros como hijos de Dios, como cristianos, debemos recordarnos diariamente. No tengamos miedo de Dios, tengamos temor reverente a su santidad, pero no tengamos miedo de que Él quiera obrar mal en contra nuestra. Porque Dios es bueno. El domingo que pasó tuvimos un tiempo maravilloso. Si tú no has visto el servicio del domingo que pasó, 25 de abril, te animo a que lo busques ahí en el canal de YouTube, en la página de Facebook, y vas a encontrarte con una palabra de Dios, de ánimo, de aliento. Pero Dios nos recordaba el domingo y te lo recuerda hoy nuevamente. Dios no quiere que tú pienses que Él va a ir en contra tuya. Dios está a tu favor porque Él ha dado a su Hijo para salvación de cada uno de nosotros. De la misma manera, José les está diciendo a sus hermanos: no tengan miedo. No tengan miedo, hermanos, yo los voy a sustentar. No solamente a ustedes, sino a sus hijos. Y les habló del corazón. Algo maravilloso estaba pasando en la vida de José. Él estaba viendo cómo su pueblo, sus hermanos, estaban creciendo, se estaban llenando, se estaban dando algo mucho más importante de lo que tal vez él se imaginaba. La promesa de Abraham, él no la había visto, y ahora José estaba empezando a ver cómo sus hermanos se volvían un pueblo. Y dice que el versículo 22, Génesis 50, 22, dice: y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. ¿Se pueden imaginar, mis hermanos? Ya José era un hombre adulto cuando murió su padre, y ahora él sigue viviendo en Egipto. No nos dice la palabra si todo ese tiempo siguió siendo el gobernador de Egipto. Es probable, es muy posible que él haya sido gobernador de Egipto hasta el fin de sus días. Es una probabilidad muy grande que esto haya sido así. Quiere decir que mientras vivió José, el pueblo de Israel, sus hermanos, la casa de su padre que se multiplicaba, estaban viviendo en Gosén, una tierra maravillosa que Dios les había permitido tener, donde se iban creciendo, multiplicando. Y dice que vio José los hijos de Efraín, uno de sus hijos, hasta la 3ª generación. O sea, vio
nietos, bisnietos y tataranietos. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Quiere decir que los hijos de Manasés también crecieron y él los alcanzó a ver, los alcanzó a bendecir, los alcanzó a darles ese impulso de vida que él traía en su corazón dado por Dios. Versículo 24 dice: y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir. Ahora aquí nos tenemos que hacer una pregunta bien interesante. Sus hermanos eran mayores. No nos relata exactamente la escritura cómo fue el orden de las muertes de ellos, pero podemos pensar que si José era de los menores junto con Benjamín, es muy probable que sus hermanos reales, sus hermanos físicos ya hayan muerto. Ahora, cuando la escritura dice José dijo a sus hermanos, no se refiere exactamente a sus 11 hermanos físicos, sino a lo que cada uno de ellos representaba. Cada uno de sus hermanos, Rubén, Dan, Neftalí, Benjamín, todos sus hermanos que vimos en capítulos anteriores cuando Jacob los bendice, todos ellos ahora representaban una familia, un pueblo, una tribu que posteriormente iban a ser las 12 tribus del pueblo de Israel. Entonces, cuando él habla ahí, la escritura dice José dijo a sus hermanos, quiere decir, le dijo al pueblo de Israel, a todos sus parientes, a todos los que estaban viviendo ahí, descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob. A eso se refiere, dijo a sus hermanos. Es interesante entender eso porque es probable, es posible que sus hermanos de sangre físicos inmediatos, muchos de ellos tal vez ya hubiesen muerto. Pero José era la representación directa de la bendición que tenía el pueblo de Israel. Y José dice a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra, la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Mire aquí ese gran ejemplo de José, un hombre que había sido puesto en lo más alto como gobernador de la nación más poderosa de ese entonces. Y José entonces habla a sus familiares, amigos, parientes, a esa segunda, tercera, cuarta generación tal vez que ya había, de los descendientes de su padre, de sus hermanos, y les dice: mire, yo voy a morir. Y eso es algo que nosotros tenemos que aquí rescatar, ese principio espiritual, y es entender que nosotros no somos en esta tierra permanentes, inmortales. Un día vamos a morir, un día vamos a compadecer, vamos a comparecer ante el Padre Celestial, un día vamos a estar ante su grandeza, un día vamos a decir: ya no va más, el pitazo final, sonó la trompeta, se acabó el partido, mis hermanos. Pero tenemos que haber formado un carácter cristiano, un carácter espiritual que bendiga a las futuras generaciones. Tenemos que poder hablarle a nuestros hijos con autoridad, decirle: mire, yo voy a morir, pero Dios siempre va a estar con ustedes. Eso es algo maravilloso. Como padres, mis hermanos, como padres, nosotros estamos llamados a hablarle a nuestros hijos y a criarlos, no para que vivan dependientemente y eternamente dependiendo de nosotros, sino para que dependan de Cristo Jesús, para que dependan de Dios, para que dependan del favor de Jehová, que es el que siempre va a estar ahí. Entonces él le dice al pueblo, le dice: yo voy a morir, mas Dios ciertamente, y eso es una afirmación muy clara, ciertamente os visitará. ¿Qué es lo importante en la vida de un hogar, de una familia? ¿Qué es lo importante en la vida del pueblo de Dios? Que un pastor siempre esté ahí, ¿no? Los hombres vamos y vienen, los pastores van y vienen, las iglesias se levantan, las iglesias cambian, pero lo importante es que Dios visite tu vida, que Dios visite la iglesia en la que te congregas, que Dios haga parte de lo que Dios está haciendo en medio de su pueblo, que Dios visite tu hogar, que Dios visite tu familia, que sea la visita permanente de Dios la que haga que nuestra vida realmente tenga un cambio duradero, permanente. Es la visita de Dios. La visita de Dios, mis hermanos, es algo maravilloso,
Porque cuando a veces se despelucan un poco las cosas, a veces entramos en problemas, es porque Dios quiere intervenir. Dios quiere hablar a tu vida, Dios quiere mostrarte el favor de Él. Y entonces le dice José a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir a esta tierra, la tierra que juró a Abraham, Isaac y Jacob. Aquí encontramos otro principio espiritual cerrando este gran libro de Génesis, y es que por encima de tus pensamientos, por encima de mis pensamientos, por encima de tus planes y mis planes, por encima de los planes de la humanidad, por encima de todo lo que se haga en el mundo entero, el propósito de Dios se va a cumplir. Eso es algo que nos tiene a nosotros que dar claridad en nuestra vida y en nuestra relación con Cristo. ¿Le has preguntado al Señor cuál es tu propósito en mí? ¿Qué es lo que tú quieres que mi vida rinda, haga de fruto en tus manos? Porque el propósito de Dios en tu vida es más importante aún que nuestros planes y nuestras ambiciones personales. Entonces, cuando Dios nos visita es porque Él va a hacer lo que Él ha prometido hacer. En el caso de Jacob, en el caso de Isaac, en el caso de Abraham, la promesa era la promesa de hacer de ellos una nación grande y de llevarlos a una tierra prometida, la tierra que había prometido a Abraham, Isaac y Jacob, la tierra de Canaán. Y dice el verso 25: e hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os visitará. Mire, segunda vez que aquí José se pone en una posición tan fulminante, tan radical, tan exacta en cuanto a su disposición. Eso nos muestra algo muy interesante de José. José era un hombre de fe, era un hombre que creía en las promesas de Dios. Hemos visto en José un caminar maravilloso a lo largo de todo este estudio de Génesis. José estaba siendo visto como el gran hombre que había traído salvación al pueblo siendo gobernador de Egipto. José tenía el favor del pueblo hebreo y tenía el favor del pueblo egipcio. Pero a José no le importaba eso. A él le importaba creer en las promesas de Dios. José le dijo a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Como que le está diciendo al pueblo: mire, comprométase a que este cuerpo que Dios me ha dado no va a ser enterrado en una tierra que no es la tierra de la promesa. O sea, él estaba mirando el cumplimiento, no estaba pidiendo algo pensando y si de pronto pasa. No, él sabía que en el plan de Dios iba a ocurrir, que Dios nos iba a llevar a la tierra prometida. Aquí encontramos ese principio espiritual como algo maravilloso a nosotros como hijos de Dios. Tenemos que entender, mis hermanos, que nosotros obedecemos a un plan más grande que nosotros mismos, y es el plan de Dios. Nosotros tenemos que orar creyendo que las cosas se van a cumplir. Orar creyendo que no se van a cumplir porque tú oras caprichosamente, sino porque tú oras diciendo al Señor: hágase tu voluntad. Nosotros debemos creer que muchas de nuestras oraciones sean respondidas muy pronto, pero hay muchas oraciones que tardan tiempo en responderse. José iba a morir, pero él no sabía cuánto tiempo iba a pasar hasta que llevaran sus huesos. Cuando vayamos a estudiar el libro de Éxodo, nos vamos a dar cuenta que pasaron más de 400 años, alrededor de 400 años, para que el pueblo llegara a la tierra prometida. Quiere decir que el cuerpo de José fue embalsamado, fue puesto en un lugar, pero no fue sepultado, sino hasta que haya sido llevado a la tierra prometida. Y dice la palabra del Señor: y murió José a la edad de 110 años, y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Ahí está la confirmación bíblica de que él efectivamente fue muerto a sus 110 años, de que efectivamente su cuerpo fue embalsamado, fue pasado por todo el proceso. Recordemos que en el entierro de Jacob Israel nos mostraba que para embalsamar tenía que pasar un tiempo de 40 y hasta 70 días en todo lo que era el sepelio. Muy seguramente a José pasó el mismo proceso cuando llegó el tiempo de su muerte.
fue embalsamado, fue puesto en un ataúd, en un sarcófago, en algún medio, donde él pudo ser ahí sostenido durante el tiempo, y sus huesos fueron llevados 400 años más adelante a la tierra de Canaán, a la tierra prometida. Era una promesa que el pueblo tenía que sostener, pero ¿cuántos cambios pasan en 400 años en las familias? Quiere decir que la ubicación de los huesos del cuerpo de José tuvo que ser una ubicación visible. Tuvo que ser algo donde la gente recordara que como pueblo los padres le contaran a sus hijos y a sus nietos y a sus bisnietos que había una promesa que como pueblo tenían que cumplir. Había una promesa que como nación, que como pueblo de Israel tenían que cumplir. Que los israelitas le habían dicho a José, que las tribus le habían dicho a José, que lo iban a llevar y lo iban a enterrar en la tierra de sus padres, en la tierra de Canaán, en la tierra que Dios había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob. Eso quiere decir, mis hermanos, que muchas oraciones, muchas solicitudes, muchas peticiones no son respondidas inmediatamente. Aquí podemos encontrar un principio espiritual, y es que tenemos que tener una fe que va más allá de yo creer que las cosas se van a hacer en mi tiempo y a mi manera y como yo digo, sino de entender que las cosas van a tener el curso que Dios ha establecido para ellos. Aquí José también nos muestra que él era consciente que el pueblo estaba en Egipto, pero que ese no era su lugar. Y aquí voy a ampliar mucho más el asunto, mis hermanos. Hoy, en este tiempo maravilloso que tenemos de principios espirituales, yo quiero que tú entiendas algo. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Vivimos en un mundo materialista, egoísta, problemático. Vivimos en un mundo que está buscando la manera de sacarnos de una relación con Dios. Pero estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. José sabía que ellos estaban ahí en Egipto, pero no eran de Egipto, no pertenecían a Egipto, y su propósito no era quedarse en Egipto. Nosotros no somos de este mundo, aunque vivamos en este mundo, aunque trabajemos en este mundo, aunque tengamos muchas cosas. Nosotros le pertenecemos al propósito de Dios y al propósito salvador de Dios por la eternidad. Así que tenemos que orar con fe, creyendo que el propósito grande y eterno de Dios está por encima de nuestras circunstancias, de los problemas, de la enfermedad. A veces oramos por situaciones, oramos por salud, oramos por un problema, oramos por una situación, y pareciera que pasa el tiempo y no vemos la respuesta, no vemos el cumplimiento. Pero tenemos que confiar que en el propósito de Dios todo se dará a su tiempo, y todo tiene una razón de ser, todo tiene un propósito divino. José creía en el propósito de Dios. José creía en la bendición del Señor. José estaba entendiendo toda la magnitud de la promesa de Dios en Abraham, en Isaac y en Jacob. Y ahora él decía: mire, yo sé que están aquí en Egipto. Yo sé que se están beneficiando de que yo sea el gobernador. Yo sé que están viviendo bueno, están pasándola bien. Yo sé que aquí temporalmente están encontrando, pero déjenme decirles una cosa: Dios nos va a visitar. Dios les va a recordar que Él tiene una promesa y hay algo mejor para ustedes. No me quiero adelantar al estudio de Éxodo, mis hermanos, pero es importante entender que ellos tardaron demasiado tiempo en Egipto porque se acomodaron a Egipto. Nosotros podemos entender que muchas veces la respuesta a nuestras oraciones se demora porque nos hemos acomodado a un mundo de pecado. No porque Dios no quiera darnos esa bendición, no porque Dios no quiera cumplir en nosotros sus promesas, no porque Dios no quiera darnos un bienestar físico, material, espiritual, humano, no porque Dios no tenga un propósito con nuestras vidas, sino porque nosotros muchas veces nos hemos acomodado a un mundo de pecado. Entonces José les pide, les solicita a sus hermanos, al pueblo de Israel de ese entonces, les dice: prométanme que me van a sacar de aquí, que no van a dejar mis huesos en este lugar
al cual yo no pertenezco. José sabía que estaba en Egipto, que era el gobernador de Egipto, que su esposa la había conseguido en Egipto, sus hijos habían nacido en Egipto, pero su corazón, su vida espiritual estaba en la promesa de Dios de una tierra prometida. Nosotros podemos haber nacido en un entorno diferente, podemos haber vivido en un entorno complicado, podemos haber estado en situaciones que nos hayan dicho como que usted tiene que ser esto o aquello. Su papá todavía había sido un mentiroso, pues usted ha nacido como mentiroso y va a ser un mentiroso. Pero nosotros debemos entender que el propósito de Dios no es ese. Que aunque hayamos nacido en este mundo con todas las atribuciones negativas de este mundo, sabemos que en Cristo Jesús no pertenecemos. Nuestro corazón está en la promesa de que Dios nos tiene algo mejor, de que Dios nos tiene un mañana mejor, de que si tú le has entregado tu vida a Cristo Jesús, que si tú le has abierto tu corazón a la palabra del Señor, que si tú le has dicho al Señor, Señor, reconozco mi maldad, reconozco mi pecado, Señor, yo creo en ti, creo que tú eres Dios, creo que tú, Señor Jesucristo, eres el Salvador, creo que tú viniste al mundo a morir por mis pecados, creo que tú, Señor, moriste en esa cruz por mí y resucitaste dentro de los muertos para darme vida. Yo creo en esa promesa. Entonces creemos que a partir de Dios, a partir del Espíritu Santo, somos nuevas criaturas, hemos nacido de nuevo y ya no pertenecemos a este mundo, porque lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y entonces ya no somos de este mundo carnal, sino somos del reino de Dios, somos de un reino espiritual. Y entonces, aunque José sabía en el entorno en el que estaba, su corazón, su identidad estaba en la promesa de Dios. Nosotros también debemos descansar en la promesa de Dios. Y mi invitación hoy para ustedes, mis hermanos, que escuchan este tiempo maravilloso de principios espirituales, al cerrar este libro de Génesis en el capítulo 50, al cerrar este estudio que nos ha tomado casi 3 años, mis hermanos, empezando mucho antes de las transmisiones virtuales que tenemos hoy en día, y que pudimos continuar cuando todo esto de la pandemia nos dio la oportunidad de predicar a través de estos medios virtuales. Y ahora, mis hermanos, después de casi 3 años de estudiar el libro de Génesis, llegamos a un final, donde el final de este estudio nos insta, nos anima, nos recuerda que nosotros pertenecemos a la promesa de Dios, que nosotros pertenecemos al plan de Dios, que nosotros le pertenecemos a un reino espiritual, que nosotros ahora hemos nacido a una vida nueva, que nosotros no somos de un mundo de pecado, que nosotros no somos de un Egipto, que nosotros somos de una tierra prometida y que Cristo es nuestra tierra prometida. Él es nuestro refugio, Él es nuestro reposo, Él es la fuente de nuestra salvación. Ahora, ¿cuál es la promesa? Cristo es la promesa. ¿Cuál es la vida eterna? Cristo es la vida eterna. ¿Cuál es tu tierra prometida? Cristo es tu tierra prometida. ¿Cuál es tu reposo? Cristo es tu reposo. ¿Qué es lo importante de la eternidad? Cristo, Él es la eternidad. Él es la razón de tener una eternidad. Sin Cristo aún la eternidad no tendría sentido. Es en Cristo que todo tiene sentido. Y José era un hombre que creyó hasta sus últimos días en la promesa de Dios. Sus ojos físicos no vieron, pero su fe lo vio. Debemos orar por nuestros hijos que van a creer en Cristo Jesús, que van a caminar de su mano. Debemos orar por nuestros nietos que lo van a hacer. Debemos orar por esos familiares que aún no conocen de Cristo. Debemos orar para que nosotros como individuos, tú como varón, tú como mujer, entiendas que tú le perteneces a Cristo Jesús y que si hoy se te dificulta caminar con Dios, tienes que creer que vas a caminar con Dios de la manera correcta más adelante y que tu oración, aunque hoy no lo veas, se va a cumplir y que la fe que has depositado en Cristo Jesús te va a dar la capacidad de creer y de entender el propósito de Dios con tu vida.
con la vida. Ahora, no se trata de nuestros caprichos, no se trata de nuestros sueños individuales y egoístas. Se trata del sueño de Dios, del propósito de Dios y del plan de Dios para nosotros, para con sus hijos, para con su pueblo. Ahora, nosotros tenemos esta gran promesa de Dios, por la fe la creemos, pero debemos estar dispuestos a que tal vez muchas otras oraciones particulares, tal vez sea difícil ver una respuesta inmediata, pero debemos creer que vale la pena seguir esperando el tiempo. 400 años pasaron para que la promesa, la petición, la solicitud de José a su pueblo se viese cumplida. Obviamente nosotros no vamos a esperar 400 años para muchas cosas, pero lo que sí sabemos es que nosotros vamos a confiar que aunque muramos, las promesas de Dios y el propósito de Dios para mi vida, para nuestros familiares, para nuestros hijos, para nuestros nietos, serán según la voluntad soberana y la gracia divina y la misericordia y la justicia de Dios derramada sobre aquellos que hemos decidido creer y confiar en Él. Porque su gracia nos ha traído a Él para que creamos. Y dice la palabra del Señor: cree en el Señor Jesucristo, cree en Él, cree en sus promesas. Para el que cree, todo le es posible. Nosotros debemos creer en la promesa divina de Dios. Debemos creer en el cumplimiento soberano de su palabra. Debemos creer que su buena voluntad, como lo dice la misma palabra, es buena, es agradable, es perfecta y tiene el propósito de traer bendición sobre tu vida, sobre tus hijos, sobre tu familia. Y entonces podemos, como José, confiar, estar tranquilo que aunque él físicamente no pudo desplazarse a la tierra prometida para vivir allá, sabía que un día su generación, sus hijos y los hijos de sus hijos y el pueblo un día iba a ser visitado por Dios y se iba a cumplir esta solicitud de ser enterrado en la tierra de sus padres. José había visitado la tierra de Canaán para enterrar a su papá, pero ahora él estaba solicitando que hiciera lo mismo con él. Cuando enterraron a Jacob, volvieron a Egipto, pero cuando enterraron a José, no volvieron a Egipto, se quedaron en la tierra prometida. Es interesante, es de bendición entender la palabra del Señor. Yo quiero que la promesa de Dios haga que el pueblo de Dios, que los hijos, que tus hijos, que mis hijos se queden en la tierra prometida que es Cristo, se queden en la promesa de Dios, se queden en la bendición que Dios ha establecido para ellos. Así que es importante creer, confiar. El libro de Génesis quiere decir en el principio los comienzos maravillosos de Dios. ¿Y qué tanto hemos aprendido para la vida en este libro? Imagínate todo lo que el resto de la Biblia tiene. Si eso fue solo el Génesis, imagínate todo lo demás. Es bendición tras bendición, es gozo tras gozo, es alegría tras alegría. Así que te animo, mi hermano, mi hermana, a que descanses en la promesa que Cristo ha depositado en nuestros corazones. Él al final de sus días dijo que no nos dejaría solos, que el Espíritu Santo estaría con nosotros. Y aparte de eso dijo: y no tengas temor, porque yo voy a estar contigo todos los días de tu vida hasta el fin del mundo. Qué bendición y qué maravillosa promesa de Dios para con nosotros, sus hijos, sus discípulos, su pueblo. Así que adelante, mis hermanos, que Dios nos ayude. Padre Celestial, gracias. Gracias por este tiempo maravilloso, gracias por este estudio que tú nos has permitido concluir el día de hoy, Señor, de Génesis. Ayúdanos y guíanos para continuar avanzando, creyendo y buscando de tu gloria, de tu presencia, y llévanos, Señor, en bendición en cada proceso que tú pones delante de nosotros. Señor, ilumina nuestra mente, nuestro corazón, y ayúdanos a confiar como José en la promesa que tú tienes para tu pueblo, para tus hijos, en esa eternidad maravillosa que tú tienes preparado para los que te buscamos, Señor. Bendice a tu iglesia, bendice a tu pueblo, bendice a mis hermanos, que ellos sean, Señor, bendecidos a través de tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, mi hermana. Ánimo, adelante. Sigue creyendo, sigue confiando en que Dios pronto estará visitando nuestras vidas, nuestros hogares, nuestras familias, nuestros seres queridos, nuestros hijos, nuestras generaciones. Sigue buscando al Señor
No te sueltes de su mano porque Él siempre está ahí. Te invito, hago una invitación especial. Si tú no has visto los devocionales que tenemos de lunes a sábado a las 7 de la mañana, te animo a que te conectes por el canal de YouTube o la página de Facebook Pasión por Jesús y que desde ahí veas todos los días de lunes a viernes, de lunes a sábado, el devocional Un Cuarto con Dios. Son 15 minutos donde nos dedicamos a orar y a meditar en un versículo diario para buscar la presencia y la sabiduría del Señor. También te animo a que los viernes a las 7:30 de la noche, si tú estás en nuestros alrededores acá en el condado de Tuscaloosa, vengas acá a tu iglesia Hueleyana Príncipe de Paz en Norfolk para congregarte los viernes a las 7:30 de la noche y ver nuestros tiempos de discipulado, donde los niños, los jóvenes y los adultos tenemos un espacio especial para cada uno de nosotros. Y obvio, ¿no? ¿Cómo no voy a invitarte los días domingos a nuestro servicio de oración 11 de la mañana en punto? Un tiempo de celebración, un tiempo de gozo y de alegría. 11 de la mañana presencial también acá en este lugar. También lo transmitimos y estará también en diferido en las páginas y en el canal de YouTube. Adelante, mi hermano, sigue buscando. No hay excusa para no acercarnos a Cristo nuestro Señor y Salvador personal. Sigue adelante, sigue buscando de Dios, sigue encontrándote con Él, sigue llenándote de fe, sigue creyendo, sigue confiando en sus promesas y vive tu pasión por Jesús. Dios les bendiga.